Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 20 de noviembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones, en línea con su compromiso con la educación y la cultura, a la que pronto se sumará una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, vamos con los titulares de hoy, miércoles 20 de noviembre, en menos de un minuto. Primero, el Poder Judicial, o más específicamente el juez Richard Concepción Carguancho, le impuso 36 meses de prisión preventiva al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, aunque este se encuentra todavía prófugo de la justicia. Segundo, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen para que se vuelva a aceptar el financiamiento de la política de parte de organizaciones del sector privado, incluidas empresas. Tercero, la Comisión de Constitución también aprobó que se restituya la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993. Cuarto, un representante del gobierno entrante de Estados Unidos señaló que podrían aplicarle aranceles de 60% a los productos que pasen por el puerto de Chancay, por haber sido impulsado con capitales chinos. Y quinto, el Poder Judicial revocó la prisión preliminar de 15 días que le había aplicado al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, pero la Fiscalía pidió que le impongan 36 meses de prisión preventiva. Vamos ahora con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí la primera. El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, pero esta orden no se puede aplicar todavía, pues Boluarte solo no se presentó, digamos, a la audiencia virtual de ayer, y además su paradero actual es desconocido. El juez Richard Concepción Carguancho aprobó este pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, FICOP, para que se dicte prisión preventiva contra el hermano de la mandataria y otros implicados en presuntos delitos de corrupción y crimen organizado. Al inicio de la sesión virtual, que comenzó el lunes, el juez requirió a los investigados que señalen su nombre y su ubicación exacta, pero Nicanor Boluarte no respondió y su abogado Luis Vivanco informó en 2 ocasiones durante la audiencia que no había podido comunicarse con su defendido. El magistrado decidió imponer la misma medida de prisión preventiva contra Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior, Zenobia Griselda Herrera Vázquez y Jorge Chingay Salazar. La imputación fiscal aduce que el hermano de la mandataria habría liderado una organización criminal denominada, entre comillas, Grupo de Confianza de Dina, conformado por Edwin Ugarte Nina, Víctor Hugo Torres Merino, amigo de infancia de Dina y Nicanor Boluarte, Jorge Chingay Salazar, hermano del exprefecto de Cajamarca Noriel Chingay, Jorge Luis Ortiz Marreros, entre otras personas. Este grupo habría copado la Dirección General del Gobierno Interior del Ministerio del Interior mediante la designación ilícita de prefectos y subprefectos en San Martín, Cajamarca, Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco. Lo que buscaban no solo era que las autoridades apoyen al gobierno de turno, sino que también sirvieran para que el partido político Ciudadanos por el Perú logre su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, haciendo proselitismo y recabando firmas. Las presuntas actividades criminales se habrían extendido a otras entidades del Poder Ejecutivo, como Provías Descentralizado, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Instituto Peruano del Deporte, que está adscrito al Ministerio de Educación. Resulta, pues, increíble que el hermano de la presidenta sea un prófugo de la justicia, al menos al día de hoy, pero a juzgar por la incapacidad de la policía para capturar al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y la sospecha sobre una posible participación de personas cercanas al gobierno en su fuga, pues no podemos ser muy optimistas respecto a la posibilidad de que detengan próximamente a Nicanor Boluarte. Segunda, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que restablece la posibilidad de que los partidos políticos reciban financiamiento del sector privado. La propuesta, aprobada por la Comisión, que deberá todavía ser vista en el Pleno, permite los aportes de personas jurídicas y eleva el tope que cada aportante puede entregar a una organización política de 120 a 200 UITs, es decir, de 600.000 soles más o menos a poco más de 1 millón de soles. Si el aportante apoya, digamos, a distintas organizaciones, no podrá superar en total los 500 UITs al año. Además, los partidos también podrán obtener ingresos por la realización de actividades proselitistas. Estos deben provenir de aportes en efectivo, debidamente bancarizados, o de contribuciones que permitan identificar a los aportantes y el monto del aporte con los comprobantes correspondientes. Por actividad podrán recibir hasta 200 UIT.
El texto señala también que todo aporte privado que supere el 25% de una OIT deberá realizarse a través de una entidad bancaria. Aquellos que no alcancen esa cantidad se efectúan mediante recibo de aportación, un documento que debe incluir el valor del aporte, las firmas del aportante y tesorero o responsable de la campaña del partido beneficiario. El dictamen, que plantea una serie de modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas, visto en la comisión presidida por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, fue aprobado con 21 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Uno de los impulsores de la nueva norma, el congresista Alejandro Muñante, declaró a la prensa que se trata de una propuesta para, abro comillas, cerrarle el paso a las economías ilegales en el país, cierro comillas. ¿Este cambio es algo bueno o algo malo? Les comparto aquí mi opinión personal, con la cual, como siempre, ustedes pueden coincidir o discrepar. La política, si queremos que sea pues, ejercida de manera profesional, cuesta. Necesitamos que existan partidos que puedan solventar estructuras internas con un mínimo de complejidad y de cuadros para que hagan bien su trabajo de representar los intereses de quienes los respaldan, para que puedan participar en campañas difundiendo sus ideas o disputando las de sus rivales, para que puedan preparar a sus siguientes generaciones de líderes, etc. Hay quienes están muy insatisfechos con la política y claramente no se sienten muy inclinados a apoyar que los actuales partidos políticos reciban dinero, sea este público o privado. Pero esa es una visión bastante problemática, diría yo, porque la política de todas maneras se tiene que intermediar a través de organizaciones políticas y estas de todas maneras van a tener que financiarse de alguna forma. Y en lo que sí coincido con el congresista Muñante, en este caso, es que muchas organizaciones han estado buscando o encontrando ese dinero para financiarse en fuentes vinculadas con las economías ilícitas, como la minería ilegal. Y ese es un problema bien grande. Pero si pudiéramos ponernos de acuerdo en que sí se necesita financiar la política, igual va a haber algunas personas que considerarán que ese financiamiento debe venir del sector público, mientras que otros preferirán que venga del sector privado. Aquí, naturalmente, entran a tallar las diferencias ideológicas que podemos tener. Los que prefieren el financiamiento público quizá consideren que el financiamiento privado de la política siempre va a ser interesado o convenido y se referirán pues, a la experiencia reciente de las constructoras brasileñas, por ejemplo, en el caso de la Bajata. Del otro lado, los que prefieren el financiamiento privado dirán que el dinero de los contribuyentes no tendría por qué ir a financiar a partidos con los que estos están en desacuerdo y que deberían darle libertad en todo caso a cada quien para que decida a quién apoyar o no apoyar a nadie. Yo creo que no debe verse esta discusión en términos tan binarios. Creo que pueden coexistir mecanismos de financiamiento público y privado de la política. El financiamiento público debería ser, yo pienso, el más restrictivo en cuanto a su uso y rendición de cuentas. Podría restringirse a financiar cosas como la formación de nuevos cuadros, el que existan centros de pensamiento en los partidos o la franja electoral televisiva en las campañas. El financiamiento privado debería poder cubrir de manera más general la operatividad de los partidos, aunque también sujeto a monitoreo y reglas de transparencia muy estrictas, que hoy no existen. Creo que podría regularse topes a lo que puedan gastar en una campaña y creo que también debe considerarse que aquí hay oportunidades de innovación en materia de financiamiento empresarial de la política. El politólogo Carlos Meléndez ha propuesto, por ejemplo, adoptar el mecanismo o adaptar, mejor dicho, el mecanismo de obras por impuestos para esto, y tiempo atrás también yo recuerdo se sugirió en el sector privado la propuesta de crear un fideicomiso ciego que financie los distintos partidos que fueran teniendo pues continuidad para contribuir al sostenimiento no de uno u otro, sino del sistema como un todo. He visto por ahí que a algunos les llama la atención o ven como algo criticable que, por ejemplo, un financista privado le dé un aporte no a uno, sino a varios partidos, porque lo entienden como si estuviera buscando pues, la forma de apostarle de todas maneras al ganador. Pero en realidad esto es, en mi opinión, lo razonable para alguien que no quiere asociarse con un partido en específico y decide, por tanto, apoyar a varios. O podría ser una manifestación, como les digo, positiva de alguien que cree que hay que financiar a todo el sistema y no a alguien en particular. En la cuestión ideológica yo claramente estoy más inclinado hacia el lado que no ve algo malo per se o cuestionable en que el sector privado financie la política, siempre y cuando lo haga, como les digo, de manera transparente y con reglas muy estrictas de rendición de cuentas, transparencia, topes, destino de fondos, etc. Y sí veo como un problema enorme que en ausencia de financiamiento del sector privado formal se haya pues generado una oportunidad para que se llene ese vacío con financiamiento de economías ilícitas. Eso es algo que sin duda debe preocuparnos mucho.
Tercera noticia, otra cosa que aprobó la Comisión de Constitución del Congreso y que vale la pena analizar es que se restituya la firma del fallecido expresidente Alberto Fujimori en la Constitución de 1993, que fue lo que se aprobó esta Constitución, durante su primer gobierno como resultado del trabajo de una asamblea constituyente que se llamó en ese momento Congreso Constituyente Democrático o CCD. La firma de Fujimori fue retirada en diciembre del 2001 como un acto de simbolismo político luego de que este fuera vacado de la presidencia por el Congreso de ese entonces por incapacidad moral permanente tras el escándalo de los Vladivideos y su fuga a Brunei. La bancada de Fuerza Popular considera que el hecho de que el expresidente haya firmado la Constitución del 93 es algo que pasó efectivamente, que no corresponde negarlo y que por tanto más bien hay que corregir ese retiro simbólico de su firma para, entre comillas, salvaguardar la memoria histórica del Perú. Es claro que están buscando pues cimentar el legado de Alberto Fujimori atribuyéndole lo positivo de la Constitución de 1993, pero 14 bancadas respaldaron esta propuesta en la Comisión de Constitución. Les cuento qué opino yo al respecto, con lo cual ciertamente ustedes pueden coincidir o discrepar como siempre. Yo estoy entre quienes defienden a la Constitución de 1993 como una buena carta fundamental. Creo que tiene una serie de méritos intrínsecos que deben ser preservados y tengo además una visión de que el Estado de Derecho en un país requiere que las constituciones duren lo máximo posible y que si hay que cambiarlas, pues lo que sea necesario cambiar, como recientemente se ha hecho con la reinstauración de la bicameralidad en el Congreso, que es algo con lo cual yo estoy de acuerdo, pues se tiene que hacer a través de reformas parciales y no reemplazando la Constitución por una completamente nueva. Digo esto para que quede clara mi posición personal a favor de preservar la actual Constitución, pero precisamente porque tengo esa posición es que creo que es un error de quienes quieren preservarla, digamos la bancada de Fuerza Popular, el que se busque una apropiación política de ese texto, porque eso es justamente lo que hace que quienes son sus rivales en la política califiquen a la Constitución de 1993 como, entre comillas, la Constitución fujimorista, y que por tanto construyan un argumento de que aquella debe ser reemplazada por completo porque es un instrumento asociado a un partido en específico. Yo creo que quien quiera defender la Constitución del 93, como repito, en mi caso, debería estar buscando hacer exactamente lo contrario, es decir, tratar de desligar ese texto legal de cualquier partido político en específico, porque la vigencia en el tiempo de las constituciones depende de que éstas sean percibidas justamente como un resultado de la voluntad general del electorado, no como algo, entre comillas, apropiable por un partido. Y además es lo que se ajusta a la verdad. Esa constitución, como les digo, no fue aprobada por el gobierno, sino por un Congreso Constituyente en el que estuvieron representados múltiples partidos políticos. Y fue ratificada esa constitución por un referéndum, es decir, por el voto popular. Entiendo que para Fuerza Popular sea importante el simbolismo político de que vuelva a estar la firma de Alberto Fujimori en la Constitución del 93, aunque sea por una cuestión de precisión histórica o fáctica. Pero insisto, si lo que se quiere es darle legitimidad y continuidad en el tiempo a una constitución, lo que se necesita más bien es quitarle las etiquetas a ese texto y renunciar a cualquier expectativa de reivindicarlo como propio de un partido, porque eso es justamente lo que amenaza su vigencia en el tiempo. Para que una constitución perdure hay que tomar acciones más bien en sentido contrario, es decir, despersonalizarla o despolitizarla tanto como se pueda y hacer que todos los ciudadanos, no importa sus colores políticos, la sientan como propia. Cuarta noticia, medio del entusiasmo que ha generado la inauguración del puerto de Chancay, el jueves pasado la advertencia de uno de los principales asesores del electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha encendido las alarmas. Mauricio Claver Carone, un asesor del equipo de transición de Trump, propuso que Estados Unidos aplique un arancel de 60% a todos los productos que pasen por el puerto de Chancay, en el Perú, la misma cantidad que quiere imponer a las importaciones en general que vengan de China, que es lo que ha estado, insistiendo bastante Donald Trump durante su campaña. Recordemos que este puerto, el de Chancay, ha sido desarrollado y será controlado por COSCO Shipping Ports, una empresa cuyo principal accionista es el gobierno chino, y el temor de la futura administración de Trump es que se convierta en un punto de entrada de productos de bajo costo provenientes del gigante asiático, lo cual podría perjudicar a las empresas o al comercio, de Estados Unidos. Si se aplicara este arancel, sería un desincentivo muy grande para que productos provenientes de cualquier país del mundo con destino a Estados Unidos utilicen esta nueva infraestructura portuaria en Chancay e incluso pondría en riesgo a las exportaciones peruanas hacia ese país, nuestro segundo socio comercial, si es que zarpan desde Chancay. Es por tanto una noticia muy preocupante.
Tengamos en cuenta además que durante la campaña Trump prometió imponer un arancel de 60% a China, pero también establecer un arancel de entre 10 y 20% a todos los países, incluyendo sus socios comerciales como el Perú. ¿Qué tan factible es que esto suceda? Nuestra principal defensa contra este tipo de medidas es el Tratado de Libre Comercio que Perú firmó con Estados Unidos y que entró en vigencia en el 2009. En teoría, este documento debería protegernos de cualquier incremento de aranceles que no son otra cosa que impuestos que tendrían que pagar las empresas de ese país por importar productos, por ejemplo, del nuestro. A más altos los aranceles, menores incentivos para que un país importe bienes y servicios de otros mercados, lo cual puede proteger a la industria local, pero también genera ineficiencias que al final terminan afectando a los consumidores, como hemos aprendido en el Perú, de las barreras a las importaciones aplicadas en las décadas anteriores al 90. Y además es una medida inflacionaria, potencialmente inflacionaria. El canciller Elmer Schaller indicó que el gobierno toma con calma y serenidad estas declaraciones y que están estudiando todos los posibles escenarios, considerando lo que pasó en el primer gobierno de Trump, que fue más bien un gobierno en el que se estrecharon los lazos comerciales entre Perú y Estados Unidos. Pero sin duda es un tema que debe preocupar y ojalá se resuelva pronto sin perjudicar los intereses del Perú. Quinta noticia, el Poder Judicial revocó el mandato de prisión preliminar contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y este volverá a asumir su cargo. Sin embargo, la Fiscalía ya solicitó adicionalmente que se le imponga un mandato de 36 meses de prisión preventiva a Lozano y a otros investigados por el llamado caso Los Galácticos. Como se recuerda, tanto Lozano como otros directivos de la Federación fueron detenidos el pasado 7 de diciembre de manera preliminar como parte de una investigación que los vincula a una red dedicada al uso irregular de recursos de la Federación en actos ilícitos. Según la tesis de la Fiscalía, el propio Agustín Lozano sería cabecilla de esta organización enquistada supuestamente en la Federación Peruana de Fútbol. Por estos hechos, el Ministerio Público les imputa los delitos de organización criminal, lavado de activos y otros. Además, la Fiscalía también pidió prisión preventiva para Sabrina Martín Samayoa, secretaria de la Federación, Humberto Millán Almanza, presidente de la Liga de Tumbes, Oscar Chiri, exsecretario de la Federación, José Carlos Isla Montaño, también exfuncionario de la Federación. El Ministerio Público señaló en sus redes sociales que estos acusados estarían implicados en al menos 20 hechos criminales que los vincularían con los delitos por los cuales se está generando esta investigación. Por otro lado, otro de los detenidos fueron puestos, en libertad, como el presidente Sporting Cristal y la presidenta de Cantolao. Ya fueron liberados por la mañana de ayer. Sin embargo, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina dijo que a pesar de que estos personajes se encuentran ahora en libertad, igual van a seguir siendo parte de la investigación del Ministerio Público. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, clique a me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más personas. Un agradecimiento nuevamente a nuestro auspiciador, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Que estén todos muy bien y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.